Ya regresamos al encuentro de Dios en la ciudad. Seamos acompañamiento y fermento mientras descubrimos a Dios en la cotidianidad. De vuelta, amigos televidentes, al programa Al Encuentro de Dios en la Ciudad, un programa que nos va a invitar todas las semanas a que seamos acompañamiento y fermento mientras descubrimos a Dios en la cotidianidad. Antes de la pausa estábamos hablando precisamente de la frase del Papa Francisco que creó un lío tremendo. Fue la invitación del Papa a que armáramos líos, que fue interpretado de muchas formas, pero que ya la gente ha ido comprendiendo de qué se trata. Es precisamente romper estructuras, salir de las paredes del templo, ser misioneros, que ya lo había dicho la conferencia de los obispos en Aparecida, Brasil, cuando nos invitaba precisamente a ser misioneros y hablaban de la misión continental que se ha estado preparando en todas las parroquias. Pero esa frase del Santo Padre Francisco, pues creó una inquietud en muchos grupos apostólicos, en muchas parroquias, a qué se refería el Papa. Entonces nos llevó a mirar y retomar y releer precisamente los documentos de Aparecida, Brasil, y encontramos allí precisamente cuando se hablaba de la opción de ser cristianos, que es equivalente a ser discípulos y misioneros, y se hablaba en Aparecida de la pastoral urbana, que iremos poco a poco desmenuzando en este programa, metiéndonos dentro de lo que es la pastoral urbana, que es una novedad que debe ir tomándose en cada diócesis del mundo entero, sobre todo comenzando con América, desde América para el mundo entero llevar esa evangelización. El Santo Padre retoma este enfoque que ya había surgido en Aparecida, Brasil, como hemos dicho, y que nos impulsa a salir a anunciar y descubrir a Cristo en la ciudad, como lo defendió la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, Brasil, la llamada pastoral urbana. Citando palabras del Papa Francisco sobre lo que debe ser la pastoral urbana, que ha participado el Papa en los primeros encuentros de esta nueva dimensión de pastoral, dice el Santo Padre, y citamos: la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, es el destino a donde peregrina toda la humanidad. Es llamativo de que la revelación nos diga que la plenitud de la humanidad y de la historia se realiza en una ciudad, la ciudad santa. Necesitamos reconocer, dice el Santo Padre, la ciudad desde una mirada contemplativa. Esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. La presencia de Dios acompañada de las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan. La presencia de Dios buscando encontrar apoyo y sentido en su vida. Continúa diciendo el Santo Padre, Él vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo del bien, de justicia. Esa presencia no debe ser fabricada, dice el Papa, sino descubierta, desvelada. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas, dice el Santo Padre, de manera imprecisa y difusa. En otras palabras, es que comencemos a realizar algo, comencemos a desarrollar las estructuras de lo que es salir al encuentro de Dios en los demás, fuera de los templos, y a anunciar a Dios en los demás, fuera de los templos. Nos enseña el Papa que Jesús en la ciudad es algo más allá que la simple frase. Nos dice que las imágenes del Evangelio que más le llaman la atención al Papa son las que muestran lo que suscita Jesús en la gente que se encuentra con Él en la calle. Y nos pone varios ejemplos el Santo Padre. Por ejemplo, la imagen de Zaqueo, quien al enterarse de que Jesús ha entrado en la ciudad, quiere salir a encontrarse con Jesús. Quería ver pasar a Jesús. Lo que pasa es que los planes de Jesús era pasar por la vida de Zaqueo. Siente que se le despierta el deseo de verlo a Zaqueo y corre a subirse a aquel árbol para ver pasar a Jesús. Y ese encuentro de Zaqueo con Jesús suscita un cambio de vida en Zaqueo. Le hará que deje todo lo que es su vida de robo, de pecado, y que pase a ser
un ciudadano, una persona que contribuye a los demás estableciendo relaciones de justicia y solidaridad con sus conciudadanos. También nos recoge el Papa lo que suscita la imagen de Bartimeo, que cuando el Señor le concede la gracia que desea, Señor, que vea, le decía el ciego Bartimeo, por la fe Bartimeo deja de ser un marginal tirado al borde del camino. Por la fe de Bartimeo, él deja de ser una persona excluida por la sociedad y comienza a ser alguien distinto. Se convierte en protagonista de su propia historia, caminando con Jesús y el pueblo que lo seguía. Se une a aquellos discípulos de Jesús. También nos trae la imagen de la hemorroísa que toca el manto de Jesús en medio de una multitud que lo apretujaba al Señor por todos lados. Y atrae la mirada de Jesús, una mirada llena de cariño. Por la fe, la hemorroísa se incluye también en una sociedad que discriminaba a la gente por ciertas enfermedades consideradas impuras. Pero por la fe, por ese encuentro con Jesús, ella entonces se reinserta en la sociedad. Son imágenes de encuentros que son fecundos. Y a eso nos invita precisamente la pastoral urbana, a provocar encuentros fecundos en medio de la sociedad. El Señor simplemente pasa haciendo el bien y nosotros debemos ser portavoces y portadores de esa acción pastoral del mismo Jesús. Y uno se maravilla al ver lo que hay en el corazón de tantas personas que, excluidas para la sociedad, ignoradas para muchos, al entrar en contacto con Jesús, se llenan de vida plena. Y estas vidas crecen de una manera increíble, que logran hacer presencia y hacerse sentir en medio de la sociedad. Los obispos reunidos en Aparecida, al describir lo que debe suscitar la fe, lo describen de una manera preciosa, que yo quise anotarla para compartirla con ustedes en este primer programa. Decían los obispos en Brasil: la fe nos enseña que Dios vive en la ciudad en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también vive en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos a que busquemos y contemplemos al Dios de la vida, también en los ambientes urbanos. La ciudad es lugar de libertad, pero también es lugar de oportunidad. En ellas las personas, dicen los obispos, tienen la posibilidad de conocer a más personas, interactuar y convivir con ellas. En las ciudades es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. Concluyen los obispos definiendo la fe desde esta perspectiva de la pastoral urbana. En ellas, el ser humano está llamado a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. Y yo creo que si fuéramos a resumir lo que queremos con este programa, pues sería en esta última frase que nos comparten los obispos en Aparecida, Brasil: convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. Es una invitación a que rompamos ya la exclusión, no más una sociedad de excluidos. La iglesia debe ser inclusiva, donde el amor atraiga a los demás y nosotros llevemos amor al otro. Esto nos invita a pensar cómo vivimos toda esa realidad que hemos descrito a lo largo de este programa. Cómo la vivimos en nuestras parroquias, en nuestros grupos apostólicos, en nuestras diócesis. ¿Cuáles son los escenarios nuestros donde podemos descubrir a Dios en la ciudad? Y aquí pues la lista es larga. El deambulante, el pobre, el desempleado, los que se prostituyen, los adictos, los marginados, el desertor escolar, el que vive la vida deprisa, los divorciados, las familias disfuncionales, los que sufren la violencia de la ciudad, en fin. En todos esos escenarios encontramos a Cristo. Y en todos esos escenarios debemos llevar a Cristo. Y en este programa que hoy comenzamos, conoceremos qué están haciendo para atender esta realidad de nuestro siglo XXI. ¿Quiénes están armando líos? ¿Quiénes están saliendo a buscar a Cristo en la ciudad? ¿Y quiénes están llevando a Cristo en la ciudad? ¿Quiénes están respondiendo a esa llamada del Santo Padre, que es la llamada de la iglesia? ¿Quiénes y cómo están descubriendo a Cristo en el pobre y necesitado? Pero sobre todo descubrir qué más podemos hacer
para desarrollar esa pastoral nueva, ese apostolado misionero que debe surgir desde nuestras realidades. Fíjense que no se nos manda a las misiones adyentes fuera de nuestros lugares, es salir al apostolado misionero desde donde estamos, desde nuestra realidad. Por eso semana tras semana tendremos en algunas ocasiones invitados, otras expondremos distintos temas, pero todos ellos nos van a llevar a un fin común: descubrir a Cristo en la ciudad, a que seamos acompañamiento y fermento mientras descubrimos a Dios en la cotidianidad. Espero que nos acompañen la próxima semana en otro programa, Al Encuentro de Dios en la Ciudad. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. Allí donde Dios nos lleva, allí donde alguien espera, allí donde hay un hermano que la exclusión segrega, donde la muerte da vuelta y la vida se pelea, donde duerme